Que Dios les bendiga, que Dios nos revista de su gracia. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Damos la bienvenida también a nuestros hermanos que se conectarán a través de esta red que nos permite transmitir de forma simultánea este servicio a todo el mundo. Qué increíble que hoy día podamos hacer eso y agradecemos a Dios esa oportunidad. Bendecimos a nuestros hermanos que están en el extranjero, que están en distintos países, que también se agregan a esta transmisión, a veces en vivo y otras veces lo ven de modo diferido por el cambio de horario. Sin embargo, están siempre esperando este saludo. También saludamos a nuestros hermanos de las distintas iglesias, de Linares, Curicó, San Vicente, especialmente a nuestro hermano Ramiro, que tengo entendido que habitualmente se conecta junto a su esposa. Vaya un cariñoso saludo para ellos. Y así para todos aquellos que se conectan a esta red también de la Casa Central, de nuestros hermanos de los Andes. En fin, estar conectados en este tiempo, en este momento es sumamente importante. No descuidarnos en lo espiritual, puesto que todo lo que nos rodea nos quiere obligar a olvidarnos de Dios. Sin embargo, lo que queremos hacer no es solicitarle a usted ni dinero, ni sus propiedades. Lo que queremos es que usted reciba la palabra del Señor, pueda educarse en cuanto a la palabra, para que el futuro caminar de usted en el Evangelio sea un correcto camino. Y si en algo nos hemos equivocado, tener la valentía de poder doblegar nuestro propio orgullo primero y reconocer que hay cosas que no hemos hecho bien y que debemos irlas mejorando. Esa es la intención del Hijo del Señor. Esa es la misión nuestra, el tener que avanzar hacia una perfección que es Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios nuestro, nuestro amo, nuestro Rey y Señor. Nosotros cuando le aceptamos, nos transformamos en seguidores del Mesías. Y al ser seguidores del Mesías, nos transformamos en imitadores de Él. Y Él es quien cumplió con la palabra. Por lo tanto, nosotros debemos imitar lo que Él hizo y cumplir con la palabra. Así que esta es la misión que tenemos como hijos de Dios. No solamente reunirnos para cantar, que es muy bonito, y para orar también y pedir por los enfermos, sino también para instruirnos. Por lo tanto, el llamado a la instrucción y el llamado al escudriñar la palabra es lo menos que podemos hacer, que seamos serios en cuanto a esto y que nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras sea con un conocimiento lo más profundo que podamos y tengamos a nuestro alcance, sin ánimo de avasallar al prójimo o al que está a nuestro lado, sino más bien llegar a una concordia que no es un acuerdo entre personas, sino más bien un acuerdo bíblico, que es lo que establece nuestra guía a seguir. Porque yo puedo tener una posición desde mi carácter frente a esto, pero la invitación que hace el Señor es que cumplamos con su palabra. Así que les invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor para expresarle a Él nuestra gratitud, nuestro anhelo de seguir avanzando en el Evangelio, darle gracias porque nos permite estar en este lugar, darle gracias porque nuestra familia está bien, agradecer porque tenemos vida y salud. En este momento podemos respirar. Hay gente que no puede respirar, hermanos. Eso es terrible. Así que vamos a orar al Señor para dar gracias. Padre eterno, le damos las infinitas gracias por su amor, por su bondad, por la gran misericordia que usted ha tenido con nosotros. Yo le ruego, Señor, por misericordia, que usted en esta hora, Señor, nos perdone nuestros pecados, nuestras faltas, para así ser oídos por usted, Señor, ser escuchados, para captar su atención, Señor, frente a nuestra petición, frente a nuestra adoración, frente a nuestra búsqueda, Señor, ante usted. Yo le imploro, Señor, que por misericordia nos bendiga aún más. Agradecemos por sobremanera el poder estar en este lugar, bendecir su nombre, reconocer sus bendiciones, reconocer que los que vienen, los que han llegado, Señor, a tu casa de oración, están con el anhelo de sentir tu presencia, Señor, de ser instruidos, de ser educados en su palabra, Señor. Yo le ruego que coloque desde ya esa capacidad en nuestras vidas,
Desbloquee todo aquello que pudiera estar bloqueado en nuestro interior, que no nos permita acceder a lo que usted nos está mostrando, Señor, con evidencias empíricas, reales, Señor, que están en su palabra. Yo le ruego que nos bendiga, que nos fortalezca, nos dé ánimo y que siga cuidando de nosotros como lo ha hecho hasta ahora, Señor. Gracias por todo, gracias por el trabajo, gracias por la vida, gracias por respirar, Señor. Gracias por estar en este lugar, gracias por todo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Hay hombres, mujeres, personas, Señor, que hoy desearían, Señor, tener la oportunidad tan solo un minuto, Señor, de escuchar a un ser amado, a un ser querido, Señor, de sentir su aliento, su respiración, Señor. Hoy disfrutamos de la vida, Señor, y le ruego que nos permita hacerlo al máximo, Señor, y disfrutar de los que están a nuestro alrededor de la mejor forma posible, Señor. Señor, que apegados a su palabra podamos, Señor, vivir, Señor, conforme a ella y estar tranquilos, Señor, de que nuestro modo de vida, Señor, es un modo de vida ejemplar, que busca, Señor, la concordia entre los hombres, que busca, Señor, el buscar su presencia, la llenura de su Espíritu Santo. Es eso que los demás no entienden, Señor, y cuando hablamos de esto hay muchos que lo asocian, Señor, a estados de ánimo. Sin embargo, cada vez que vamos a su presencia y oramos a usted y le entregamos nuestras vidas a usted, Señor, usted trae paz, usted trae bendición, usted nos emociona, nos toca, Señor, nos contriñe, Señor, nos conmueve, y agradecemos eso porque sabemos que es usted quien está allí, Señor. Padre, se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Vamos a estar cantando al Señor una alabanza. Número 171 en los himnarios. Número 171. Santo Espíritu desciende, mi mayor.
Amén. Que el Señor les bendiga. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar una vez más al Señor. Vamos a orar por la palabra del Señor, para que el Señor sea ayudándonos en todo lo que debemos emprender. Amén. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, nuevamente estamos ante su eterna mirada, ante su eterna presencia, para honrar, para glorificar su nombre, Señor. En esta ocasión, para solicitarle a usted que coloque en nuestras vidas la capacidad de poder exhortar de la mejor forma posible su palabra. Señor, trae en nuestras vidas tu presencia, Señor. Señor, que lo que digamos, Señor, sea porque tú nos has inspirado, Señor. Señor, abordaremos tu palabra desde la Escritura, Señor. Para no apropiarnos, Señor, de terminologías nuestras, sino más bien de lo que dice su palabra. Yo le ruego, Señor, en esta hora que nos bendiga de tal modo que podamos, Señor, irnos llenos de gozo a nuestro hogar, Señor. Y pedirle a usted que renueve nuestras fuerzas, que nos bendiga, que nos fortalezca y que coloque desde ya esa capacidad receptiva para recibir su mensaje. Se lo ruego en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar una alabanza más. Número 22 en las carpetas. Número 22 de alabarán. Excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos altivo.
salvarás. Si anduvieres en medio de la angustia, tú, mi Dios, me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Tiendes tu mano y me salvarás. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Bendiga, damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios 2. Verso 8. Amén. Si la encontró, le damos lectura. Los que están en casa también pueden escuchar, o a los que están acá también leerla en el monitor. Entonces le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque el subtítulo dice salvos por gracia. Verso 8 del capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos con el otro. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar y dar gracias un momentito al Señor. Padre eterno, a usted sea la honra y la gloria, Señor. Estamos nuevamente en este lugar con el único deseo y anhelo de que usted nos pueda instruir. Ayúdenos a dilucidar de la mejor forma su palabra y caminar en ella, Señor, como usted lo solicita, Señor. Se lo ruego ahora, Señor, por cada uno de nosotros. Y le agradezco, Señor, esta oportunidad de poder compartir este mensaje, que es un pan espiritual que podemos comerlo todos, Señor, abundantemente. Lo recibimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Hay una palabra que me tocaba compartir con ustedes la semana pasada. Que estaba en el libro de Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted lo puede revisar, a veces están diferidos también en Facebook y en la página web de la iglesia.
la página web a veces se demora un poquito más, pero van como una semana con retraso, pero vamos a tratar de que eso sea más pronto también. Pero particularmente puede ir a esa predicación donde se explica lo que es la gracia y donde se explica lo que es la ley y lo que es el pecado. Y en términos sencillos, para no devolvernos y seguir avanzando, cuando hablamos de ser salvos por gracia, hay que definir dos términos importantes. Uno es la salvación y qué es gracia. Entonces, en términos sencillos, salvación es una palabra muy habitual que todos la conocemos, es cuando yo rescato algo o a alguien. Eso es salvar, rescatar. Y la palabra gracia, que lo definíamos, o lo define su palabra, más bien no es una palabra que se me ocurrió a mí, sino que está en la Escritura y que señala quien primero halló gracia ante los ojos de nuestro Dios, de nuestro Padre, fue Noé. Y hablábamos allí en ese capítulo que la composición en hebreo del nombre Noé tiene las mismas letras que la gracia. Entonces, definamos qué es gracia, y la gracia es el rescate de la vida. Rescatar, el que rescata de la vida, el que está preocupado por la vida. Entonces, cuando hablamos de salvos por gracia, estamos hablando de una salvación que ejecuta a alguien que está preocupado, o que lo más importante para él es la vida del hombre. En este caso es el hombre. Por lo tanto, cuando definimos y logramos entender lo que es gracia, podemos entonces avanzar, porque cuando hablamos solo de gracia y de ley, son palabras abstractas que no se explican por sí solas. Entonces, si no las explicamos, tienden a confundirnos, que es lo que habitualmente sucede, y se transforman gigantescas doctrinas por no explicar las palabras de su origen. Entonces, nosotros estamos desafiados como hijos de Dios a ver la Escritura, a leerla y a escudriñarla. Y al escudriñarla, si ésta resuelve, la palabra de Dios, porque es resolutiva. La palabra del Señor es resolutiva, no hace sugerencias, es resolutiva. Dice, esto es lo que tienes que hacer. Y hay una condena para quien no lo hace. No sé si la palabra es condena, más bien es decir, mira, si sirves como está escrito, eres bendecido. Si no lo haces, no eres bendecido. Pero no es porque Dios tenga un espíritu vengativo. Porque nos explicaba nuestro pastor el domingo que alguien le había dicho, no, si yo prefiero al Cristo de la gracia que al Dios asesino del Antiguo Testamento. Eso denota una falta de conocimiento del contexto bíblico enorme. Por lo tanto, cuando hablamos del Dios de la gracia, estamos hablando del Padre de la gracia. Y hablamos de un Padre que tiene un Hijo, que encarna en su forma de vida, en su entrega a esta gracia. Cuando hablamos de esta gracia o la gracia, estamos hablando entonces de un término que es la preocupación o el rescate por la vida. Que Dios nos bendiga. Protección de la vida, ese es el término. Cuando entonces nos encontramos con esto, nos encontramos con este versículo que es uno de los versículos más complejos de entender. El apóstol Pablo no es fácil de entender, primero que nada. Entonces, lo mínimo que nosotros como hijos de Dios debemos pedirle al que quiere opinar sobre la palabra del Señor es que la lea. Y el que la leyó, que la investigue. Porque para hablar de esto necesitamos sí o sí instruirnos para no equivocar el camino. Si yo he asumido la responsabilidad de exhortar la palabra, de ser un predicador de la palabra, y no hago este ejercicio, yo me condeno. Y acumulo sobre mí ascuas de fuego, dice la Escritura. Por lo tanto, quiero que usted comprenda lo más
claramente posible lo que dice la Escritura. Si tiene alguna duda, como sucedió en la reunión anterior, que un hermano tenía una duda y al terminar el servicio me consultó y le pude explicar de qué se trataba, porque el concepto bíblico es tan amplio que cuesta poder mantener un tema sin tocar otros. Por lo tanto, siempre queda esa sensación de que hubo algo que no abordé. En este sentido, cuando hablamos de salvos por gracia, estamos hablando de alguien que nos salva preocupados de la vida, de nuestra vida, de la vida de las personas. ¿Y quién nos salvó? Nuestro Señor. Entonces se malinterpretan algunas cosas. Vamos a entrar en esto. Dice el versículo de hoy, porque por gracia, ¿qué significaba entonces la gracia? ¿Recuerdan? Lo que le había dicho, lo podemos repetir. Protección de la vida. Eso es la gracia. Entonces podríamos redefinirlo y nombrarlo de este modo. Porque por gracia, por protección o por protección de la vida, de sus propias vidas sois salvos. Porque alguien se preocupó de tu vida, eres salvo. ¿Ya? Por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Que alguien se preocupó de mi vida y esto me hace salvo, pero porque creí en este alguien. Amén. Ese creer en este alguien que salva mi vida es la fe. Porque dice, y esto no de vosotros, no es que sea una cuestión nuestra, pues es un don, la palabra don es regalo, es un regalo ¿de quién? De Dios, del Padre. No está refiriéndose a Jesús, está refiriéndose al Dios Padre. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? Que aquí entramos también en un conflicto un conflicto semántico, porque es un conflicto aparentemente de interpretación. Siempre, y quise dejar la lectura hasta el verso 9, porque siempre que nos quieren contradecir con respecto al seguir la palabra del Señor o la Torá, se utiliza este versículo, creyendo que esto nos da pie para no cumplir la palabra del Señor. Pero se olvidan del verso 10, que es el siguiente, que dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. ¿Creados en quién? En Cristo. Cristo es la gracia. Cristo es el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la Torá. Si yo sirvo a Cristo, yo no puedo no cumplir la palabra, porque si no la cumplo, yo reniego en contra de Cristo y de su gran sacrificio en la cruz. Que Dios nos bendiga. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Qué extraño. Hay que marcar ese versículo. Amén. Dice, verso 9, no por obras. Y el verso 10 dice, para buenas obras. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo con esto? Amén. Son dos obras distintas. Una obra está relacionada con esto que imponían el sacerdocio de aquella época, que no necesariamente estaba pegado a la escritura mesiánica, digamos, si pudiéramos decirlo de ese modo. No es la mejor forma, pero nosotros, el sacerdocio establecido, imperante en aquel tiempo, era un sacerdocio judío, no israelita, judío, y que tenía ciertos atributos políticos religiosos. Entonces, ellos determinaron mandamientos menores, que también le llamaban leyes. Y estos mandamientos menores se transformaron en obras a seguir. ¿Qué significa? Acciones
Amén. No se puede contradecir Cristo en sí mismo. Porque el libro de los Salmos, capítulo 19, en su primer versículo, o más bien en el segundo, dice, vamos a leer el 1 y el 2, dice, bienaventurados los perfectos de camino. Amén. Los que andan en la ley de Jehová, en la Torá de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Amén. Y con todo el corazón le buscan. Eso es lo que pretende Jesús en o el apóstol Pablo, perdón, en este versículo. Amén. Ahora es más, si nosotros vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, si no me equivoco. Vamos a ver al tiro. Dice el gran mandamiento. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Eso es la ley, la Torá. Torá significa esto, mandamientos, estatutos y decretos. Que Jehová, vuestro Dios, mandó. Amén. Si podemos, mira, yo le pediría a nuestro hermano José si puede mantener el libro de Efesios en el capítulo que leímos, el verso 9, si no me equivoco. Vamos a hacer un paralelo con esto. Dice, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra. Amén. En la tierra al cual pasáis vosotros para tomarla. Si vamos al verso 10 de Efesios 2, 10, dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Cuáles son esas obras que Dios preparó? Estas. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces nos traslada a esta palabra, a los mandamientos, estatutos y decretos. Estas son las obras que Dios preparó de antemano. Antes de Jesús, preparó estas obras para que usted y yo las cumpliéramos. No para cumplir los mandamientos menores y estatutos menores que estableció el sacerdocio de la época, porque hay un conflicto político, religioso y que está relacionado con la historia, que no tiene que ver con lo que el Mesías vino a hacer. Entonces, ahí está nuestra confusión con respecto a estos versículos. ¿Qué podemos hacer entonces? La palabra del Señor es tan clara con respecto a esto, porque cuando vamos al libro de los Salmos, Dios establece que si nosotros lo guardamos, somos gente, dice, somos bienaventurados los que guardan sus testimonios. Amén. Y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Qué interesante. Entonces nos damos cuenta que cuando abordamos un versículo a buenas y a primeras, sin el contexto, esto termina siendo algo nefasto para nosotros mismos, nos impide ser bendecidos. Que Dios nos bendiga. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Que Dios nos bendiga. Salvos por gracia. La gracia está relacionada, o la acción de la gracia, de esta preocupación por la vida nuestra, la establece Cristo muriendo en el madero de la cruz. Un hombre justo. ¿Qué otro hombre justo hay en la Escritura? Noé era un hombre justo, que encontró gracia ante los ojos de Dios. Abraham fue un hombre justo, que encontró gracia ante los ojos de Dios. Y que dice la Escritura que guardó su Torá, sus mandatos y preceptos, antes de que estos fuesen escritos. Lo dice la Escritura, no es algo que se me ocurrió a mí. Entonces, ¿cómo es que este los guardó, este varón? Porque intrínsecamente tenía el conocimiento del Dios Todopoderoso en su vida. Y el reconocer el valor de las cosas, el valor del Dios Todopoderoso, para amarlo y respetarlo por sobre todas las cosas, incluso contra la vida de su hijo. Que Dios nos bendiga.
Confiar en la palabra de un Dios que no veía, pero que le había dicho que iba a ser padre de multitudes. Salir de su tierra, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ándate al lugar que yo te voy a entregar. Y lo dejó todo, porque le creyó al Padre. Fue encontrado justo. Entonces el desafío para nosotros hoy día es que, ¿qué debo hacer cuando a mí me dicen? Hoy día hablaba con una persona que yo le preguntaba, bueno, es que eso era el viejo pacto y el nuevo pacto, y le dije, ¿cuál es el pacto? El nuevo pacto, de aquí para adelante, ya no son las cosas antiguas. No, pues. El nuevo pacto es el gran sacrificio de Cristo en la cruz, que nos hace merecedores de nuevo de tener salvación, de poder casarnos con el Señor. Esto es así de sencillo. Israel, 12 tribus establecidas como hijos de Dios. Eso era Israel. Hay varios conceptos que nosotros desconocemos, por lo menos 5. Están los israelitas, están los hebreos, amén. Están los judíos, no me acuerdo los otros 2, pero siempre nos confunden con eso. El tema está en lo siguiente. Israel, 12 tribus, están en el desierto, Dios los liberó de Egipto, y dice el Señor, necesito que pactemos, que hagamos un compromiso. Y mandó a Moisés a hacer un altar. Y este altar, un sacrificio que se sellaba con sangre. Y ese sacrificio entre Dios y los hombres era inquebrantable. Pero la Biblia no habla de sacrificio, sino que habla de pacto. Cuando señala, el pastor le tocaba predicarla otra vez, le señala, no me acuerdo todos los dichos de Moisés, pero envía a Moisés y le dice que vamos a tomar un acuerdo con el Padre, con Yahweh. Y dicen, sí, así lo haremos, decía el pueblo, como Dios lo ha mandado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y vertía sangre en el altar. Ese es el pacto, se selló con sangre. Y con Dios no se juega. ¿Y qué pasó? Moisés fue retirado al monte a hablar con Dios y todo lo que tenía que hacer, y se olvidaron de este pacto y lo rompieron. Y cuando vuelve Moisés se acuerda que fueron exterminados un montón de gente, que podrían decir aquellos que lo dicen, no, es que fue asesino. No, había mucho poder derramado, había un pacto. Y la misma Escritura enseña que Israel se transforma en la mujer repudiada por el Padre, porque hubo un divorcio, y así lo señala la Escritura. Hubo un divorcio, se rompió el pacto, y Dios iba a exterminarlos, y Moisés intercede y le dice, no los extermines porque las naciones dirán, los sacó para matarlos en el desierto. ¿Se acuerdan de eso, no? Y ahí les dice, ya, perfecto, pero todo el tiempo tendremos que hacer tal mandato. Y establece una ceremonia específica para aquello, donde tenían que hacerla perpetuamente, hasta que viniese un hombre justo, cumpliese con la palabra y entregase su vida por esta novia espiritual que era Israel, que es la repudiada. ¿Qué dice la Escritura sobre la repudiada? Que ésta podía vivir con una persona, tener hijos con una persona, pero no se podía volver a casar. No estamos generando con esto un cuestionamiento si es que tenía una posición u otra con respecto al occidental de hoy, sino que estamos viendo un registro histórico. Con respecto a eso, ella solo quedaba liberada cuando el marido, el primer marido con el que había pactado este matrimonio, moría. Entonces ella podía rehacer su vida. Y eso lo explicó en simbolismo de Israel, que solo podría rehacer su vida ante Dios y poder
el volver a reconciliarse con Israel cuando alguien, o digamos Dios, o el hombre justo pudiera entregar ese sacrificio. Como el Padre no podía venir y morir, está el Mesías, que representa al Padre. Dice aquí el verso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y Él entrega su vida en un acto honorable, maravilloso, donde nos da vida a todos, porque Él, al morir, esta mujer o este Israel queda viuda espiritualmente y le da la oportunidad de este nuevo pacto, de volver a casarse. Y ahí entramos a lo que estipula la Escritura como las bodas del Cordero. Que es otro tema. Solo quería abordar el pacto antiguo o el pacto roto y el nuevo pacto, que no tiene que ver con los nuevos pactos que hoy día se hablan, pacto de 10, pacto de 100 o pacto de alguna otra cosa. Tiene que ver con el acto extraordinario de Jesucristo en la cruz, entregando su vida por ti y por mí. Para Él no hay imposible. Que Dios nos bendiga. Entonces, cuando nos encontramos con el apóstol Pablo, nos encontramos con que él exhorta de este modo y lo hemos malinterpretado. A Pablo lo quisieron matar muchas veces aplicando Deuteronomio 13 como falso profeta, alguien que habla de la palabra y no es así. Y como lo hicieron con Esteban, donde hicieron cohecho, le pagaron a alguien para que levantara un falso testimonio y asesinara a Esteban. Como lo hicieron con el Mesías, que cuando estuvo acá levantaron un falso testimonio. ¿Y por qué el juicio fue tan largo? Porque no habían dos que se pusieran de acuerdo, como dice la Escritura. Hasta que hubo alguien que dijo, sí, yo lo escuché decir que derribaba el templo en 3 días y en 3 días lo derribaba y en 3 días lo restauraba. Pero él cuando lo enseñó metafóricamente con respecto a la estructura del espíritu. Entonces lo condenaron porque había quebrantado, según ellos, la Escritura. Amén. Y la acción de los sacerdotes fue más quebrantadora de la Escritura que lo que ellos decían. Entonces, si vemos a un Cristo que muere porque habla lo que dice la Torá, ¿cómo es que hoy día nosotros podríamos proclamar entonces romperla? Estaríamos condenados a muerte espiritualmente. Por lo tanto, tengamos cuidado y precaución con lo que enseñamos, con lo que impartimos, con lo que instruimos, porque desde mis palabras en adelante, porque soy yo el que está en este lugar y tiene una tremenda responsabilidad, determinará el futuro que usted va a seguir. Y algún día si le pregunta al Señor, oye, ¿tú sabías lo que dijo Pablo en Efesios 2? Sí, el pastor lo dijo un día. Pero ¿sabes que hizo un intento de explicarlo bien? No sé si lo habré hecho bien. Pero sí quiero que no quede lugar a duda que lo que dice la Escritura es que la gracia y esta obra que es la Torá debe cumplirse. Que no podemos descuidarnos de ella. No podemos, como dice Gálatas, caernos de la gracia. Amén. Que también lo hemos malinterpretado muchas veces, pero tiene su explicación. Amén. Para que podamos analizar esto en contexto y tener cuidado, hermanos. Yo les digo esto a modo de que la Escritura está súper cumplida. Y queda poco tiempo para ponernos al día con el Señor. Entonces no nos podemos perder. Entonces amemos a Dios por sobre todas las cosas. Amemos a nuestro prójimo. Amén. Que Dios nos bendiga. Adoremos al Señor. No levantemos falso testimonio. Honremos a nuestros padres. Que Dios nos bendiga. No deseemos ni la mujer de nuestro prójimo. No deseemos las cosas de nuestro prójimo. Que Dios nos bendiga. Es sencillo. El enemigo se ha encargado sagazmente de mentirnos, reírse en nuestro rostro y decirnos que la palabra es difícil. Lo que es difícil es no defraudar al Señor.
Pero cuando estamos en su palabra, podemos caminar con tranquilidad, porque reconocemos en Cristo el hacedor de la Escritura y nosotros seguimos haciendo lo que Él hizo, teniendo buenas obras. Amén. Pero no estas obras carnales, sino más bien esta obra del Espíritu, esta obra que está relacionada con la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos vamos a colocar de pie. Esto es lo que puedo compartir con ustedes en este día y dar gracias a Dios por ello, porque nos permite el Señor reflexionar sobre algo tan importante. Lo accesorio, a veces nos preocupamos de lo accesorio, pero lo que es profundo lo dejamos de lado y no lo abordamos con profundidad. Entonces tenemos un evangelio visual. Este se ve más espiritual. No, tenemos que ser espirituales. Amén. Comprometernos de tal modo que no cualquier cosa nos derribe. Tengamos ánimo, fortaleza. Pedirle perdón al Señor si somos gente que va cometiendo errores. Amén. Que Dios nos bendiga. Padre eterno, le damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, porque confiamos en lo que dice su palabra. Somos bienaventurados, Señor, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Eso dice su palabra, Señor. Pues entonces te anhelo, te necesito, Señor, con toda mi alma, con todo mi corazón. Te necesito en mi vida completamente, no a medias, Señor. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, perdona mis transgresiones, Señor. Si no he entendido antes cómo funcionaba tu palabra, Señor, desde hoy en adelante hago un compromiso con usted. Me sujeto a su palabra, Señor. Me sujeto a su mensaje. No quiero equivocarme, Señor. No quiero fallar. Quiero que usted me tome en sus manos, me cuide, me proteja, me siga protegiendo, Señor. Quiero ganarme sus bendiciones, su aprecio, Señor. Padre, te amo, te necesito, Señor. No me abandones, Señor, en ningún momento. No nos desampares, Señor. Cuídanos, Señor, del enemigo, del mundo que nos rodea, Señor. Es tan difícil mantenernos impolutos, Señor, en su palabra. Es tan difícil mantenernos al margen de lo que sucede alrededor. Pero usted es nuestro refugio, Señor. Usted es nuestro amparo. Usted es nuestra confianza. Usted es nuestra esperanza, nuestro escudo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá, por todo lo que nos das. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar al Señor una alabanza más y posteriormente a eso vamos a estar orando por los enfermos y las peticiones. Número 7 en las carpetas. Número 7. Para ti sea la gloria. Do mayor. Padre omnipotente Dios, Hijo, mi amado Redentor, Santo Espíritu, bendita santidad de Dios. Padre omnipresente Dios, Hijo, mi amado Salvador, Santo Espíritu, me guías en verdad, oh Dios. Padre omnisciente Dios, Hijo, mi libertador, Santo Espíritu, bendita santidad de
Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar entonces por los enfermos y las peticiones. A ver si tenemos ahí. Oración por nuestra hermana Esmirta Rebolledo. Oración por nuestro hermano Manuel Saldías. Por nuestra hermana Paola Leal y Lorenzo. Oración por Patricia Montes y por su familia. Oración por Emilio Benavides. Oración por Sonia e Isa Chávez, por sus vidas y su familia. Oración por Mireya Rebolledo. Oración por Salomón Montes, por proyectos. Oración por Gabriel Osvaldo Montes y Nancy Báez. Oración por Germán Guerra, por su vida y su familia, para que Dios obre en amor día a día. Oración por Carolina y su bebé, para que Dios sea con ellos. Oración por Paulina Montes y Paola Solís. Amén. Oración por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos y por las iglesias a lo largo del país. Que Dios les bendiga. Le vamos a pedir a nuestro pastor que esté orando por los enfermos y las peticiones. Nos ponemos de pie mientras tanto. Señor Dios Todopoderoso, a ti sea dada toda honra y toda gloria. Te glorificamos, Señor mi Dios, porque sabemos de que tú irás donde están los enfermos. Tu sangre bendita será la medicina que les cure de toda enfermedad. Tu Santo Espíritu reprenderá esas enfermedades y se levantarán victoriosos. Señor, aquellos que tienen peticiones de otra naturaleza, ya sea por trabajo, por hogar o por problema en la familia, te ruego, mi Dios, que tú vayas solucionando cada uno de ellos, cada petición de esta iglesia, de las iglesias de regiones o a lo largo de nuestro país, como aquellos que están en el extranjero. Anda tú a socorrerles, a guardarles, a ayudarles, Señor, en todo momento. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Nos quedamos Amén. de pie entonces para pedir la bendición. Recuerde que estando dentro de la iglesia no nos podemos quitar la mascarilla. Amén. Para que no lo olvidemos, por favor. Muchas gracias. Soberano Dios, le damos las gracias porque usted nos permite llegar al término de este servicio, Señor. Le ruego por misericordia que fortalezca aún más nuestras vidas, Señor, y que nos ayude, Señor, a seguir avanzando en su palabra. Le ruego su bendición, su fortaleza, su gracia sobre cada uno de nosotros. Y le pido que se quede guardando este lugar, no porque lo impongamos y pensemos que usted es un Dios que está bajo nuestro servicio, sino por su misericordia. Señor, también le rogamos por todos sus hijos que no han podido venir en este día, pero que han estado presentes a través de las pantallas, para que también bendiga sus vidas y sus hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
y siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén.